te bendiga, hermanos. Buenas tardes. Amén. Bienvenidos a nuestro primer culto de domingo en la tarde, después de tanto tiempo, después de un año prácticamente. Vamos a cantar el himno número 4 que dice: Santo, Santo, Santo. Himno número 4. Himno número 4. Santo, Santo, Santo. Señor omnipotente, siempre el labio mío, favores te dará. Gracias Dios, gracias Padre, porque por su santidad, Padre, por su amor, su misericordia, asimismo te quiere que nosotros de esta manera nos perfeccionemos, que seamos santos porque usted es santo. Oramos, Padre, que así podamos escuchar su palabra más adelante y de esa manera poder completar, Padre, nuestra parte. Como dice su palabra, que aquel que la buena obra comenzó será fiel en completarla en nosotros, Señor. Y así de esa manera esperamos, Padre, que se complete, Señor, nuestra integridad en usted, se complete, Señor, nuestra fidelidad, Señor, a usted siempre a través de la exhortación de la palabra de Dios. Esperamos, Señor, también que los hermanos puedan acompañarnos durante esta tarde y que usted, Señor, traiga grande regocijo, Señor, a través de todo esto.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos cantando. Vamos a cantar el himno, dice Victoria en Cristo. Victoria en Cristo, el himno 434. Victoria en Cristo. 434. Y puestos de pie para cantar este himno. No son todos los que están todos los que son. Estamos aquí, ¿verdad? No lo estamos Todos a una voz a Dios.
Bien, hay un himno muy especial que habla sobre una deuda que fue comprada. Y hay gente que se endeuda, ¿verdad? Que tal vez tuve su vida por no pagar la deuda. Pero imagínense, así es que estábamos nosotros espiritualmente hablando, que nadie podía pagar la deuda del pecado. E inclusive la paga del pecado es la muerte. No hay forma de pagarla de otra manera, sino muriendo. Entonces Cristo fue quien nos compró a precio de sangre. Nos sacó del lugar en que estábamos esclavos y nos puso en libertad para Él. El himno 339 que dice: comprado con sangre por Cristo. Si usted fue comprado por Cristo, usted le pertenece a Cristo. El himno 339, comprado por sangre por Cristo. Y eso no hay que tener duda. Dice no sé, dice el himno, no sé. Hay gente que también dice tal vez, dice la Biblia, de modo que se ajuste en Cristo, nueva criatura era. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay que dudar de que uno pueda tener seguridad en Cristo, de que sabemos que Cristo va a venir con nosotros, de que estaremos con Él en el cielo. Pero uno dirá, ¿será posible? Bueno, déjame ir a la iglesia por si acaso. No, hay que estar seguro de que es así. Creemos solamente un versículo de la Biblia, que es la Biblia completa. Vamos a cantar un último himno, precisamente el himno que hice en la cruz, el himno 210. El himno 210 en la cruz. Oh
ausencia el domingo en la tarde, poder estar nuevamente en la casa de Dios. Yo no sé si usted los domingos se sentía como yo me sentía, hermano, pero yo sentía que los domingos en la tarde se hacía una eternidad para que llegue la noche. Yo me acostaba, hacía otras cosas, hermano, y todavía el sol afuera, y se hacía bien largo el domingo. Pero gracias le damos a Dios que podemos nosotros reunirnos otra vez en la casa de Dios. Y es una bendición, ya que para algunos, por causa ya sea de trabajo u otros motivos, no podían venir domingo en la mañana, domingo en la tarde, mis hermanos, pero gracias a Dios ya pueden asistir por lo menos jueves y también domingo en la tarde. Así que es una tremenda bendición poder estar reunidos en la casa de Dios en esta hora, siendo ya las 6:25 de la tarde. Hermanos, en la mañana les decía que oren mucho, por favor, por el hermano Aaron, oren mucho también por la situación allá en Haití. La cosa está sumamente difícil. Hermano Aaron estará acá en el país, creo que en 2 semanas. Él estará predicando para nosotros el jueves 6 de un mes. Yo le dije que si podía predicar y si podía contarnos un poquito de las cosas que están pasando en Haití, hermano, para que alguien que está viendo la situación, ¿verdad?, pueda contarnos, ya que es posible que yo pueda decirle algunas cosas y le diga quizás algo de lo poco que yo sé, pero como él está viviendo en Haití, está viviendo la situación, pues él podrá informarnos mucho mejor de lo que está sucediendo realmente allá en Haití. Así que oren mucho por algo y salvo. Oren también por una conferencia misionera que se va a estar realizando el próximo mes en la iglesia Bautista Monte Calvario y el sueño de Jaina. Será los días 6 al 9 del próximo mes de mayo. Así que, hermanos, todos aquellos que quieran asistir a esa conferencia, excepto el día jueves, que es el día que empieza, hermanos, pueden ir el viernes, pueden ir el sábado, pero usted sabe que el jueves tenemos nosotros compromiso aquí en nuestra iglesia a partir de las 6 de la tarde. Y la conferencia ya estará llevando el jueves y viernes a las 6 de la tarde y sábado y domingo a las 4 de la tarde. Así que todos mis hermanos que quieran asistir día viernes y sábado, pues ya usted sabe que puede asistir allá a la conferencia. Es una iglesia buena, una iglesia que predica la palabra de Dios, es la iglesia de donde yo salí. Así que, hermanos, si usted quiere ir, pues no hay ningún problema. Bien. Le voy a invitar a que por favor, si tiene su Biblia, vea conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 1. Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Yo creo que está conectado ya. Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Es interesante, mis hermanos, lo que uno ve en las compañías telefónicas. Yo siempre, para grabar los mensajes acá en la iglesia, pongo un paquetito. Pongo los jueves y ahí lo divido en 2 para el jueves y el domingo, y yo tengo 2 números y el número con el cual yo lo pongo traté de pasarlo a mi celular hoy y me dice que no se puede pasar porque ya regalé demasiados paquetitos en este mes. Mire qué cosa más extraña. Yo solamente de ese número, que es el número mío, a mi otro número solamente he regalado 3 paquetitos, ¿verdad? Jueves, domingo y jueves otra vez, y ya me dice que es demasiado lo que he regalado. ¿Cuánto eso debería convenir a la compañía? Que mientras más paqueticos la gente regale, pues es mucho más ganancia para ellos. Pero así están, mis hermanos, las compañías de teléfono en nuestro país. Y mucha gente se queja de esa, pero esa es la única queja que tengo de esa. No voy a decir el nombre para evitar problemas, pero así estamos, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, como es un solo versículo, voy a pedir que permanezca ahí sentadito en su silla y escuche la palabra de Dios y me siga con su Biblia, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 1, el versículo 1 dice la Biblia: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. Padre celestial, Padre santo y amado, le damos, Señor, las gracias por permitirnos, Señor, después de un largo tiempo, poder reunirnos nuevamente en tu casa. Orando, Padre celestial, que aquellos que por una o X razón, Padre, no podían venir los domingos, ya sea en la mañana, Señor, y en la tarde tenían, pues, la tarde libre, Señor, oramos para que ellos puedan aprovechar esta oportunidad, esta bendición, Señor, que puedan empezar a congregarse fielmente. Escuchen, Padre celestial,
tu palabra. Orando, Padre Santo y amado, que nos hable a cada uno a través del mensaje que vamos a escuchar en esta tarde, Señor, y que nos ayude a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu bendita y santa palabra. Apresura, Señor, los pies de aquellos, Señor, que vienen en camino para que no se pierdan lo que resta al servicio en esta hora. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta hora quisiera compartir con ustedes sobre lo que enseña Deuteronomio acá en cuanto al discurso de Moisés a la nueva generación. El discurso de Moisés a la nueva generación. El libro de Deuteronomio, mis hermanos, significa segunda ley. No es que este libro contiene otra ley que Dios le dio al pueblo de Israel, sino que, mis hermanos, es una afirmación de la ley original. Lo que Moisés hace en el libro de Deuteronomio es que le recuerda la ley a la generación, hermanos, no de los que salieron de Egipto, porque la mayoría murieron en el desierto, sino a los hijos de aquellos que murieron en el desierto, aquellos que estaban pequeñitos cuando salieron. Por eso se llama segunda ley, pero no es, como dije, otra nueva ley que Dios le dio, sino que es una confirmación de la primera ley, la ley original. Este libro tiene un propósito maravilloso para esta nueva generación. ¿Y cuál, mis hermanos, es el propósito que este libro tiene para esa nueva generación? Hay varias razones por las cuales Moisés volvió, mis hermanos, a tomar su tiempo para enseñarles a ellos esta ley original. Número uno, era necesario volver a repetirles esta ley porque era una nueva generación. No eran aquellos que salieron de Egipto guiados por la mano de Dios a través de Moisés. No eran aquellas personas, mis hermanos, que fueron testigos de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para que dejara ir a su pueblo Israel. No eran aquella generación, mis hermanos, que cruzaron el mar en seco. Era una nueva generación y por lo tanto Moisés necesitaba confirmar a ellos esta nueva, o más bien esta ley original. La generación anterior, excepto Caleb y Josué, mis hermanos, ellos perecieron en el desierto. Y lo que necesitaba entonces hacer la nueva generación, como no sabían la ley, no sabían absolutamente de nada, ellos necesitaban escuchar la ley de Dios otra vez. Por eso Moisés toma su tiempo y antes de Moisés ascender a los cielos, mis hermanos, él les da un discurso recordándoles a ellos todas aquellas cosas que ellos, mis hermanos, no sabían, porque dice la Biblia que sus padres no les habían hablado sobre esto. También, mis hermanos, como tenemos nosotros poca memoria, muchas veces alguien nos dice algo y se nos olvidan las cosas. Estos jóvenes, los que nacieron en el desierto, tenían menos de 20 años, necesitaban escuchar la ley otra vez. Era importante que supieran de nuevo la palabra de Dios y se dieran cuenta lo importante que es obedecer a Dios. Amén. Hoy en día los jóvenes, los niños, están creciendo, mis hermanos, sin saber absolutamente nada de Dios. Penoso es que aún en hogares cristianos los jóvenes crecen sin conocer siquiera a Dios, siendo sus padres cristianos. Incluso muchos de ellos son, el hombre de la casa es un pastor que enseña la palabra de Dios. Pero es penoso que los niños, los jóvenes que crecen en esta familia, ellos no conocen la palabra de Dios. Por eso es importante que a los niños, a los jóvenes, se les enseñe la palabra de Dios. Amén. Era importante por eso. También, mis hermanos, Moisés necesitaba, decirle esas cosas porque había un nuevo desafío. Hasta ahora, la vida de la nación era completamente inestable. Recuerden que ellos salieron de Egipto, ellos empezaron a caminar por el desierto, mis hermanos, no tenían un lugar fijo. Ellos no podían decir, déjame yo edificar una casa para mi familia acá. Había inestabilidad, no tenían un lugar propio donde ellos habitar. Por lo tanto, mis hermanos, era una nación inestable. Eran peregrinos, eran extranjeros en las otras naciones, pero ahora iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, y era en ese entonces cuando se convertirían en una nación ya estable, donde podían ellos decir, aquí vamos a criar a nuestros hijos, aquí vamos a edificar
una ciudad. Aquí vamos a criar nuestros ganados. Aquí vamos nosotros a hacer nuestra vida. Había entonces un nuevo desafío. Hay una palabra que se ha repetido, mis hermanos, muchas veces a través de la historia. O una frase, no una palabra, una frase. Y esta frase, mis hermanos, a pesar de que hay personas que no son creyentes, la mencionan y la citan, esta frase, mis hermanos, tiene mucho peso y mucha verdad para nosotros. Pastores, ¿cuál es la frase? La frase dice: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Los que no recuerdan el pasado están destinados a repetirlo. Si ellos no, hermanos, si ellos no hubiesen sabido acerca de la palabra de Dios, si Moisés no lo hubiese, hermanos, enseñado otra vez la ley, ellos estaban destinados a cometer los mismos errores que sus padres cometieron. Estaban destinados a volver otra vez a la esclavitud. Estaban destinados a volver otra vez a la idolatría. Por eso es que Moisés toma su tiempo y empieza a hablarles a ellos sobre todas estas cosas. Amén. Moisés quería que la nación recordara lo que Dios había hecho por ellos. Y sería bueno, mis hermanos, que de vez en cuando nosotros hablemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho para con nosotros. Amén. El otro día, mientras yo estaba en la cama, yo me puse a pensar muchas cosas, hermano, por lo cual estoy sumamente agradecido con Dios. Yo me puse a hacer un recuento de la vida mía, donde mis padres y yo, antes de yo casarme, vivíamos y de la forma como vivíamos. Yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque a través de todo eso, usted estaba conmigo. Señor, gracias, porque la vida mía ahora es completamente diferente a años atrás. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho en la vida mía, en la vida de mis padres. Así que, hermano, es bueno que muchas veces no solamente nosotros recordemos lo bueno que Dios ha sido para con nosotros, sino también que lo contemos a nuestros hijos. Tenían un nuevo desafío, también tendrían un nuevo líder. Acuérdense que ya Moisés estaba a punto de morir y el líder que ellos conocían era Moisés. Pero Moisés, hermanos, empieza a hablar con ellos y sabemos cómo Dios habla con Moisés y cómo Dios establece ahora a Josué por sucesor de Moisés. Ya ellos no iban a ver a Moisés guiando, iban a ver a Josué guiando, y eso posiblemente, hermanos, era un desafío para la nueva generación. Por eso es importante, hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos y nosotros mismos a no seguir a un hombre, sino seguir a Dios. Amén. Seguir a Dios. Amén. Moisés estaba a punto de morir y Josué tomaría el liderazgo de la nación. Moisés sabía que el éxito de la nación dependía de que la gente obedeciera a Dios sin importar quién fuera el líder. Si estaban arraigados en la palabra de Dios y amaban con todo su corazón al Señor, hermanos, seguirían a Josué, no simplemente porque este era el líder, sino porque estaban siguiendo a Dios, y entonces en todas sus luchas tendrían así la victoria. Tendrían un nuevo desafío, tendrían un nuevo líder, tendrían también nuevas tentaciones. Un pueblo establecido en la tierra enfrentaría problemas diferentes a un pueblo peregrinando por el desierto. En el desierto no tendrían que pelear con nadie. En el desierto ellos no iban a ver las otras naciones, y los hijos del pueblo de Israel, hermanos, iban a caer en pecado por estar adorando a otros ídolos porque no lo iban a conocer. En el desierto, mis hermanos, ellos no se iban a desviar para seguir otros dioses porque no iban a conocer otros dioses, pero el desafío ahora era mayor porque, hermanos, iban a tomar posesión de una tierra donde habían personas idólatras, donde habían personas con otras creencias, y es posible, hermanos, que esto sea una gran tentación para cada uno de ellos. Así que por eso Moisés empieza a recordarle todas estas cosas. Moisés empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6
una serie de discursos a la nueva generación, repasando la historia completa pasada de la nación. Ahora, ¿en qué, hermanos, consiste o consistió el discurso de Moisés a la nueva generación? Número uno, Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 al 7. Miren lo que dice ya. Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 al 7. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en el rey. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e ir al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En primer lugar, mis hermanos, Moisés les recordó a ellos la dirección de Dios. Moisés les recordó la dirección de Dios, o más bien la guía de Dios para con ellos. La nación se había reunido en las llanuras de Moab, dice la palabra de Dios, a este lado del Jordán. Demoraron, mis hermanos, escuche, 40 años para llegar allá. Sin embargo, el versículo 2 dice que esos 40 años, mis hermanos, ellos hubiesen podido hacerlo en 11 días. Algo que ellos podían hacer en 11 días, les tomó 40 años. Pastor, ¿y a qué se debió eso? Eso se debió, mis hermanos, a la incredulidad y la desobediencia de ellos. Amén. La incredulidad del pueblo. Cuando somos incrédulos, desperdiciamos tiempo, desperdiciamos energía, desperdiciamos recursos humanos. Y la incredulidad muchas veces, hermano, nos lleva a nosotros a robarle la gloria a Dios, el cual, mis hermanos, es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por su incredulidad, escuche esto, hermano, un viaje de 11 días se convirtió en un viaje de 40 años. Miren qué triste. Miren los efectos de la incredulidad. Miren lo que pasa cuando usted y yo, hermanos, no le creemos a Dios. Miren lo que pasa, mis hermanos, cuando decimos: no creo que sea posible. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Jonás? Dios le dice: Jonás, vete a Nínive y predica. Yo me voy a encargar de todo. Pero por la incredulidad de Jonás, hermano, Jonás enfrentó grandes problemas en el mar. Ahora, ¿qué hace Moisés? Moisés empieza a declarar la ley de Dios. Y esta palabra declarar en el versículo 5, mis hermanos, literalmente significa grabar. Moisés quería dejarla bien claro, quería escribirla en sus corazones para que nunca se les olvide. Amén. Recuerden lo que Dios ha hecho con ustedes. No se olviden de que Dios ha sido bueno para con ustedes. No se olviden de que Dios, a pesar de su incredulidad, todo el tiempo Dios ha estado guiándolos. No se olviden que cuando salieron de Egipto, a pesar de su incredulidad y su desobediencia, Dios todavía estaba dirigiéndolos hacia la tierra prometida. Amén. A pesar de su incredulidad, Dios estaba ahí. Amén. Dios nos guió para que en su camino, a la tierra prometida, hermano, no tuvieran ellos que enfrentar a todas las naciones que estaban frente a ellos. Por ejemplo, evitaron a 3 naciones, evitaron a Edom, y los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Evitaron a los de Moab, evitaron también a los de Amón, los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y mire qué interesante, estas 3 naciones, mis hermanos, eran familia, decirlo de esta forma, de sangre de los hijos de Israel. Pero ¿qué hace Dios? Dios no le permitió pasar, mis hermanos, por en medio de ellos para no pelear contra sus hermanos, pero Él los protegió cuando su pueblo tuvo que ir, hermanos, por la frontera. A pesar de que Dios los libró de enfrentar a algunas naciones, hermanos, ellos sí tuvieron que pelear con algunas, pero hermanos, Dios no los dejó.
Dios no los dejó. Capítulo 2, versículo 24 al capítulo 3, verso 29. La palabra de Dios habla en Deuteronomio todas las naciones que tuvieron ellos que enfrentar. Y mire qué maravilloso. No lo busque ahora porque son muchos versículos, pero ahí, hermano, vemos todas las naciones que ellos enfrentaron, y en todas esas batallas, en todas esas guerras, Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Ahora, Dios permitió, hermanos, a Israel pelear y conquistar algunas naciones. Pastor, y no podía Dios librarlos a ellos de pelear contra esas naciones como lo libró de pelear ahí contra los edomitas, los de Moab y los demás. Claro que sí, hermano, pero Dios permitió que ellos se enfrentaran a esas naciones por dos razones. Número uno, Dios lo permitió, hermano, como una advertencia a las demás naciones. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 2, el verso 25. Deuteronomio capítulo 2, verso 25, dice la palabra de Dios: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Mire, Dios, hermano, tuvo un propósito. Cuando la gente escucha hablar acerca de la nación de Israel, van a temblar. Cuando la gente escuche hablar sobre los hijos de Israel, el pueblo de Dios, ellos van a temblar a escuchar cómo ellos han enfrentado otras naciones y los han derrotado. Dios, hermano, tenía un propósito al permitir que su pueblo enfrentara a otras naciones. El primero fue que sirviera como advertencia a los demás pueblos, y el segundo fue para dejar la tierra disponible para las 2 tribus y media que se establecerían a este lado del Jordán. Dice Deuteronomio capítulo 3, versos 12 al 17, del Jordán, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Ahí, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maaca, y la llamó por su nombre Basán, Abog, Jair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por el límite el medio del valle hasta el arroyo de Jabok, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Siner hasta el mar del Arabá, en el mar salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Ellos, hermanos, fueron a despojar a otras naciones para que las 2 tribus y media tomaran posesión entonces de esa tierra. Hermano, Dios tenía un propósito para ellos. Y en cada una de esas cosas que ellos enfrentaron, hermanos, lo importante de todo eso es saber que Dios iba dirigiendo a su pueblo. Amén. Él iba cuidando a su pueblo. Él iba, hermanos, limpiando el camino delante de ellos. Una cosa que le recuerda a Moisés a la nueva generación es la dirección de Dios. No se olviden que cuando salieron de Egipto, sus padres, ellos no salieron solos. Dios iba guiándolos. No se olviden que cuando sus padres fueron libres de la esclavitud, bajo la cual estuvieron 400 años sirviendo a los egipcios, y salieron aquel gran día, aquel maravilloso día, no salieron solos. Yo iba con ellos, pero delante de mí iba Dios dirigiendo sus pasos. Eso es algo, hermano, que ellos tenían que recordar. Era algo, hermano, que ellos tenían que escuchar, porque acuérdense que sus padres no les hablaron nada de esto. Aquella generación, dice la palabra de Dios, y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni sus obras. Esa generación es la generación a la cual Moisés ahora le está dando ese discurso. Le dice primero, no se olviden de la dirección de Dios. Segundo, Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 9. Deuteronomio capítulo 4, versos 7 al 9. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos.
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Segundo, Moisés les recuerda la gloria y grandeza de Dios. Amén. Les recuerda la gloria y grandeza de Dios. Moisés lleva a la nación de regreso al Sinaí, donde se le reveló la gloria y la grandeza de Dios, y donde la nación tembló cuando escucharon la ley que Dios le había dado. El pueblo corría peligro, hermanos, de olvidar la gloria y la grandeza de Dios. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 4, verso 9 y verso 22 al 23 dice la Biblia: por tanto, guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versos 22 y 23. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Fíjense, hermano, Moisés le dice: una cosa le voy a pedir, por favor, no se olviden de Dios. Amén. No se olviden lo que Dios ha hecho con ustedes. No se olviden lo que Dios ha hecho con la nación. No se olviden de lo que Dios hizo con sus padres. Olvídense de todo, excepto guárdense de no olvidarse de la grandeza y de la gloria de nuestro Dios. Nunca se olviden del poder de Dios, de cómo Él actuó a favor de su pueblo. Amén. Y en esto, hermanos, Moisés destaca acá tres peligros. Número uno, el peligro de olvidarse de la palabra de Dios. El peligro de olvidarse de la palabra de Dios. ¿Qué otra nación en la Biblia podemos nosotros encontrar, hermanos, que se olvidaban bien rápido de la ley de Dios? Más que el pueblo de Israel. Dios hizo tantas cosas por ellos, les dio mandamientos bajo los cuales tenían que vivir, hermanos, pero se olvidaban de esas cosas y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Esto podemos verlo en el reino de Israel y el reino de Judá. Podemos ver cómo los reyes de Israel, dice la palabra de Dios, que muchas veces hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Podemos ver cómo los reyes de Judá, aunque eran menos que los de Israel, dice la Biblia, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué causa hacían eso? Porque se olvidaban de la palabra de Dios. Amén. Hay peligro, hermano, para nuestras vidas cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Amén. Moisés le dice: ¿qué otra nación ha sido bendecida con la palabra de Dios que ustedes? ¿Qué otra nación su Dios les ha prefijado leyes y mandamientos para que vivan por ellos y así tener su bendición, su cuidado? Es una pregunta retórica, porque ninguna otra nación tenía ese privilegio y esa bendición. Moisés le está diciendo: la palabra de Dios es la sabiduría y el poder de Israel para poder enfrentar las naciones y tomar posesión de la tierra prometida, y sobre todo esto, tener el favor de Dios sobre ustedes. Deuteronomio 4:8 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si ellos obedecían su palabra, Dios los bendeciría y ellos poseerían la tierra. Dice en capítulo 4, verso 1: ahora pues, oh Israel, alguien que me ayude con esa niña, por favor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Si ellos obedecían a Dios, hermano, ellos iban a ser bendecidos y tomarían posesión
de la tierra prometida. Pero si ellos cambiaban la palabra de Dios y desobedecían a Dios, ¿sabe qué iba a pasar? Dios iba a traer castigo sobre ellos y se perderían del disfrute de aquella tierra. Eso fue lo que pasó con los padres de esta nueva generación a los cuales Moisés les está hablando. Ellos se olvidaron de Dios, empezaron a dudar de la palabra de Dios, su corazón se llenó de incredulidad y por esa razón, hermanos, murieron en el desierto sin tomar posesión de la tierra prometida. Cuando la palabra de Dios llega a ser algo común para los hijos de Dios, en cualquier tiempo, y dejan de respetarla, de obedecerla, se encaminan a serios problemas. Cuando usted y yo no vemos este libro, hermanos, su contenido como algo importante para nosotros, es una advertencia, vienen problemas para tu vida. Cuando usted y yo no procuramos poner en práctica, mis hermanos, este libro, no contemos nosotros con las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo decimos, este libro no es importante para mí, prepárate para los problemas que vendrán sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Y Moisés, hermanos, ve esos tres problemas. Ellos se olvidaron de la palabra de Dios. El otro problema que Moisés vio en ellos fue, hermano, la inclinación hacia la idolatría. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18 dice la palabra de Dios: guarda pues mucho vuestras almas, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Moisés le dice: tengan cuidado con la idolatría. Pastor, yo tengo un cuadro en mi casa. Ese es el cuadro de Jesucristo. ¿Quién le dijo a usted que ese es Jesucristo? Y lo tengo, pastor, ahí con el dedo aquí y esos dedos aquí, una aureola alrededor de su cabeza, pastor. Yo lo tengo porque esa es la imagen de Jesucristo. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Quién le dijo a usted que ese es Jesucristo? Aparte que lo pintan con cabello largo, hermano, Cristo no tenía el cabello largo. Amén, hermanos. Dice: pastor, ¿y cómo lo sabe? ¿Usted lo vio? No, hermano, no lo vi, pero la Biblia dice que para el hombre es una vergüenza dejarse crecer el cabello. No creo, hermano, que el Hijo de Dios iba a romper, iba a desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el cuadro que algunos tienen en su casa diciendo que es Jesucristo y que se arrodillan delante de él, hermano, eso es tinta solamente. Alguien dijo, no sé si es verdad, hermano, pero es posible que sea verdad, que el famoso Jesucristo que muchos tienen en su casa, ese era el modelo de Leonardo da Vinci, a lo cual era el amante de él. Después de pintar, ellos tenían relaciones, era el novio o el esposo de Leonardo da Vinci. O sea que mucha gente, hermano, si esta es la realidad, se está arrodillando y tienen en su casa un cuadro de un homosexual. Amén. Moisés le dice a ellos: cuídense. Cuando ustedes escucharon la voz de Dios, ustedes no vieron ninguna figura. ¿Acaso ustedes vieron mientras la voz hablaba? ¿Acaso ustedes vieron o yo vi a un anciano con los cabellos blancos, largos, con larga barba blanca, con una bata que resplandecía? Él dice: no, yo no vi nada. Hermano, Dios no quiere que usted y yo nos hagamos ninguna figura. Amén. Porque Dios aborrece la idolatría. Amén. ¿Y cuál es el consejo de Moisés? Él le dice: guárdate, cuídate, no te olvides de la palabra de Dios y no te hagas tampoco ninguna imagen para adorarte. Amén. Dios demostró ser más grande que todos los dioses falsos de Egipto, y en su amor, hermanos, conociendo él a la nación de Israel,
Él los llamó, los apartó para sí mismo. Si se volvían a los ídolos, estaban olvidándose de Dios y estarían entrando en adulterio espiritual. ¿Y qué hace Moisés? En los versículos 25 al 31, Moisés entonces resume el futuro de Israel si se volvían a los ídolos olvidándose de Dios. Él le dice: ustedes van a ser arrojados de la tierra y esparcidos y servirían a otros dioses en el cautiverio, y servir a otros dioses traería entonces la ira de Dios sobre ustedes. Así que primero, yo tenía, hermanos, que recordar siempre la palabra de Dios. No se olviden de la palabra de Dios. Amén. Segundo, no se conviertan en idólatras. No se estén haciendo imágenes y postrándose ante ellas como que son sus dioses. Dios, el Dios verdadero, el que los sacó de la tierra de Egipto, Él no dejó ninguna imagen para que ustedes se postren ante esa figura. Y tercero, ¿cuál era el otro peligro? Se olvidarían rápidamente de la ley de Dios. Y el capítulo 5 lo que hace Moisés es que repite los 10 mandamientos, la ley o la base para la ley moral de Dios. El resto de Deuteronomio, ya desde el capítulo 5 en adelante, es una ampliación y aplicación para los mandamientos que Israel, hermanos, tenía que seguir. Por lo tanto, Israel debía oír, debía aprender, debía guardar y hacer esas leyes, porque al obedecer la ley estarían honrando a Dios y abriendo camino para la victoria y la bendición para sus vidas. Dios no le dio la ley a ellos para que sean salvos a través de la ley. La razón por la cual Dios le dio los mandamientos, le dio la ley a ellos, era para revelar el pecado de la nación. Romanos capítulo 3, verso 20 dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Era para que sepan que ustedes son pecadores. Ustedes están mal. Y estos son los puntos en los cuales ustedes están mal y tienen que corregirlos. También, hermanos, se lo dio para hacerlos una nación separada sobre las demás naciones de debajo de la tierra. Lamentablemente, ellos se habían olvidado, hermanos, de la grandeza de Dios. Y Moisés tenía que recordarle todas estas cosas. Número 3 y último, ¿qué hace Moisés en su discurso a la nueva generación? Moisés les recuerda la bondad de Dios. Amén. Moisés les recuerda la bondad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 13. Capítulo 6, versos 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Moisés está diciendo: ustedes van a tomar una tierra que ustedes no trabajaron en ella. Esa tierra no fueron ustedes que la crearon. Esa cisterna, esos pozos, no fueron ustedes que lo hicieron. Esos árboles del cual ustedes van a comer los frutos, no fueron ustedes que los sembraron. Esa tierra buena para después, más adelante, ustedes sembraron, no fueron ustedes que la regaron. Todo eso es Dios. Así que no se olviden de la bondad de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, Moisés les recuerda estas cosas? Porque muchas veces, así bien fácil, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, y nosotros llegamos a creer, hermanos, que somos nosotros los que hemos hecho todo lo que hemos logrado. No, es Dios. Amén. Es Dios. Amén. Es Dios. Amén. Los versículos 10 al 12, hermanos, ilustran la debilidad básica de la naturaleza humana. ¿Y cuál es esta debilidad? Que damos por sentado que las bendiciones de Dios llegarán sin importar lo que usted y yo hagamos. No, hermano, las bendiciones de Dios se obtienen a través de la obediencia. Amén. ¿Cuánta gente falsa en las iglesias? Amén. ¿Cuánta gente falsa? Amén. Predicando. Estoy hablando de lo que están predicando.
Si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Pero cuando dicen esto, están hablando de dar algunas cosas. No, hermano, las bendiciones de Dios se obtienen a través de la obediencia. Yo te declaro bendición. No, hermano, cuando yo obedezco, nadie tiene que declararme bendición. Dios me va a bendecir. Amén. ¿Se escucha eso? Yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, No, hermano, simplemente obedezca a Dios y Él se va a encargar de bendecir. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Moisés le dice, cuídense de estas cosas. Cuídense de estas cosas. Dios escogió en su amor a Israel, soportó sus pecados en su gracia, los guió y los protegió, y luego les dio una tierra maravillosa, mis hermanos. Y qué ingrato sería la nación de Israel si ellos se olvidaban de lo que Dios había hecho con ellos. Demasiadas veces queremos nosotros, mis hermanos, disfrutar de las bendiciones, pero no queremos obedecer al que nos da la bendición. Amén. Mucha gente, usted lo ve en la calle, yo quiero ser bendecido por Dios, pero no quieren servir a Dios que da las bendiciones. Yo quiero que mi familia sea una familia unida. Quiero que en mi casa haya alimentos. Quiero que en mi casa haya abundancia. Quiero que Dios me bendiga. Sin obediencia no hay bendiciones. Amén. Tú quieres que Dios haga todo eso, empieza a obedecer a Dios. Pues entonces no. Es así, hermanos. Si queremos las bendiciones, tenemos que obedecer a Dios que da las bendiciones. Si queremos ser bendecidos, tenemos que servir a Dios que da las bendiciones. Pero la gente hoy en día quiere bendiciones, hermanos, sin querer nada que ver con Dios. Y Moisés necesitaba recordarle estas cosas a ellos. Tenían que recordar el perdón, la bondad de Dios. La tierra que van a poseer no es porque ustedes se la ganaron. No es porque hicieron nada para ustedes poseerla. Se debe a la bondad de Dios. Amén. Se debe a que en su amor Dios los llamó a ustedes de Egipto. Dios los escogió a ustedes de allá. Los libró, los sacó para que en su amor, en su bondad, regalarles esta tierra. Amén. Moisés, hermano, tuvo que encargarse de recordarle todas estas cosas porque sus padres no lo hicieron. Murieron en el desierto y esta nueva generación no conocía nada de Dios, no conocía nada de las obras de Dios, no sabían quizás hacia dónde se dirigían, simplemente estaban siguiendo un hombre. Por lo tanto, hermanos, los padres deben recordar a sus hijos lo que Dios había hecho por la nación. Así como Moisés ese día le recordaba a Israel el cuidado de Dios. Nosotros somos encargados de hablar a nuestros hijos, hermanos, de Dios. Amén. No, pastor, yo para eso lo mando a la iglesia. No, la educación espiritual también empieza en el hogar. Amén. También empieza en el hogar. Amén. A veces cuando los muchachos hacen algo malo, tienden a decir la gente, eso es lo que le están enseñando en la escuela. No, en la escuela no. Eso lo aprenden en su casa. Eso es lo que te enseñan en la escuela, a no quedarte callado, a ser maleducado, a tú no respetar a los adultos. Era Dios que un día un muchacho le diga, no sé, yo lo aprendo en mi casa solito. Y la educación espiritual, hermanos, también empieza en nuestros hogares. Tú no vas para la iglesia si eso es lo que te están enseñando allá. Aquí tratamos de enseñarle la palabra de Dios. Si vienen, hermanos, con una conducta diferente, la traen desde sus casas. Los padres deben encargarse, hermanos, de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. La palabra debe hacerse parte del hogar, el centro de conversación y el medio para instruir a los hijos a amar a Dios y obedecerle. ¿Sabe lo que hacemos nosotros todas las noches? Mi hija Alison lee la Biblia. Yo leo la Biblia, mi esposa le hace preguntas a ella sobre lo que ella ha leído
Y luego en la noche cuando yo me voy a acostar con ella, a veces oramos todo en la cama, a veces yo oro con ella, yo digo 1, 2 y 3, y usted ve que ahí Madison y Allison de una vez, Salmos 4, 8, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, 8, toda la noche repiten eso, hermanos. El otro día oramos en la cama, y después que yo la llevo a su habitación, que estoy acostado, salta Madison, Salmos 4, 8, en Facebook, dos versículos. Papi, vamos a orar. Yo dije, pero ya lo hicimos en la otra habitación. No, papi, vamos a orar, hermano, todo empieza en el lugar. Amén. No, pastor, es que usted tiene esa responsabilidad porque usted es pastor y esos son sus hijos y son los hijos del pastor. Esa es la responsabilidad de todo cristiano, de todo padre. Amén. Solamente porque yo soy pastor, si usted ama a sus hijos, hermanos, enséñenle la palabra de Dios. Amén. Desafortunadamente, los judíos, hermanos, tomaron la letra de esta ley y no el espíritu de esta ley, y acabaron haciendo filactería. Dice Mateo capítulo 23, el verso 25. Estaba buscando yo esa palabra filactería, y esto, mis hermanos, era que ellos tomaban una cajita en la cual ponían ahí algunos rollos, algunas palabras, ¿verdad?, de la ley, mis hermanos, pasajes que contenían la ley de Dios. Ellos la llevaban muchas veces en sus brazos envuelta, la llevaban en la cajita en una cabeza, pero no la llevaban en sus corazones. Y así mismo, hermanos, está viviendo el pueblo de Dios. Amén. Sabemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, pero no la llevamos en nuestros corazones. Amén. Hermanos, la próxima generación, hermanos, si el Señor tarda en venir, va a enfrentar muchos problemas. ¿Y por qué, pastor? Porque aquellos hermanos que decimos conocer la Biblia, no se las estamos enseñando a nuestros hijos. Amén. Mire lo que tuvo que hacer Moisés. Moisés tuvo que tomar su tiempo, y gloria a Dios, hermano, Dios le dio esa bendición. Pero él tuvo que tomarle su tiempo y repasar toda la ley con esta generación, porque, hermano, se había levantado una generación que no conocía a Dios ni las obras que él había hecho. Gracias a Dios por Moisés. Amén. Gracias a Dios, hermano, por maestros de escuela dominical que están haciendo lo que los padres no están haciendo en sus casas. Amén. Enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios, cuando esa debe ser nuestra responsabilidad. Amén. Hermano, tome tiempo y enseñen la Biblia a sus hijos. Amén. Los cristianos de ahora, hermano, necesitamos también seguir, poner en práctica ese discurso. Somos bien fáciles, tendemos mucho a olvidarnos de la dirección de Dios, y cuando las circunstancias se ponen incómodas, vamos delante de Dios, hermano, y le apuntamos: Señor, eso es por tu culpa. No es culpa de Dios, es que usted no ha seguido la dirección de Dios. Amén. Un viaje de 11 días se convirtió en 40 años por la incredulidad y la desobediencia. Dios ayudó, hermanos, a la nación de Israel en los días pasados, y yo creo que hoy en día también Dios sigue, hermanos, ayudando a la nación de Israel. Amén. Dios nos ayudó en el pasado, hermanos. Yo creo que hoy en día también Dios sigue ayudándonos. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Necesitamos recordar la gloria y grandeza de Dios, porque es fácil que los ídolos se introduzcan de una manera solapada, hermanos, en nuestras vidas. Necesitamos recordar la bondad de Dios, de cuán maravillosamente Dios nos ha cuidado, ha provisto para nuestras necesidades, nos ha dado vida, nos ha dado fuerza para seguir adelante. Si le amamos a Él y a su palabra con todo nuestro corazón, Él nos va a bendecir. Seremos bendición para otros. Pongamos en práctica, hermanos, esto que Moisés le estaba recordando a esta generación. No espere que alguien más le hable a sus hijos lo que usted tiene que decir. Hermano, que Dios nos bendiga. Padre celestial, Padre santo y amado, le damos, Señor, una vez más las gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre santo y amado, por Moisés. Gracias, Señor, porque aunque los padres de estos jóvenes no les hablaron acerca de Dios,
cerca de sus obras, de sus hechos maravillosos, hubo alguien que se preocupó lo bastante por ellos para decirles lo que sus padres no le dijeron. Ayúdanos, Señor, a nosotros, poder ser nosotros los que les hable, Señor, a nuestros hijos acerca de usted. Que les enseñemos, Señor, a nuestros hijos a ser agradecidos con usted. Que no se olviden, Señor, de tu palabra. Que no sigan a la mayoría, Padre Santo y amado, sino que más bien puedan crecer, Señor, con el temor de usted en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a recordar también que si algo hemos logrado, no es porque lo merecemos, no es por nuestra fuerza, sino es por tu bondad. Así que oramos, Padre, que usted bendiga a la iglesia y que nos ayude, Señor, a poner en práctica todas y cada una de esas cosas. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Alguien que dirá en esta hora, pastor, Dios me habló a través del mensaje. Escuché la voz del Espíritu Santo tratando conmigo a través del mensaje. Yo necesitaba escuchar eso. Yo necesitaba, o necesito más bien poner en práctica esas cosas. Pastor, Dios me habló, déjeme ver su mano. A mí a veces se me olvida la palabra de Dios. A veces soy desobediente a la palabra de Dios, precisamente por eso, porque me olvido fácilmente de su palabra. Me olvido de su ley. Pero Dios en esta noche me ha hablado, diciéndome que debemos ser, más bien debo estar más dispuesto a escucharla, a guardarla, a obedecerla. No, si Dios en esta noche le habla, no voy a invitar a que por favor se ponga de pie, hable con Dios. Puede hacer un altar en su silla, puede hacerlo sentado, pero hable con Dios. Hable con Dios. Yo creo, hermano, que cuando Dios nos habla, Él espera también escuchar nuestras voces. Cuando Dios nos habla, Él espera que también nosotros le hablemos a Él. Los egipcios se creían la gran cosa. Y por un tiempo, humanamente hablando, era la gran cosa. Podemos nosotros pensar en José. Dice la Biblia que los hermanos lo vendieron. Pero miren qué maravilloso. Dios iba dirigiendo la vida de José para un tiempo especial, un tiempo específico. Sus hermanos lo vendieron, sirvió como esclavo en Egipto, lo acusaron injustamente, lo metieron en la cárcel. Dios iba dirigiendo la vida de José. Pastor, ¿y cómo Dios iba dirigiéndolo en eso? ¿Se acuerdan ustedes de la Biblia que dice que hubo una gran hambre en la tierra? De tal forma que de todas las naciones venían a Egipto para comprar alimentos. Dios preparó a José para ese alimento especial. El pueblo de Israel, hermanos, pudo comprar alimentos porque Dios estaba dirigiendo la vida de José. No es que José era muy sabio, eso fue la bondad de Dios, fue la dirección de Dios. José llegó a ser el segundo en Egipto. Dios tenía muchos dioses, pero José nunca se inclinó a esos dioses, seguía sirviendo a Dios, obedecía a Dios y solamente a Dios. Y se puede ver la bondad de Dios para con Israel. Se puede ver, hermano, cómo Dios cuidó la vida de un hombre, de un joven, para cuidar a su pueblo. José nunca dijo, bueno, como en Israel hay muchos dioses, en Egipto hay muchos dioses, déjame confiar en algunos. No, hermanos. José sabía que el único Dios verdadero, José sabía que el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. No se olvide, hermano, de la bondad de Dios. Usted y yo sin Dios no podemos lograr absolutamente nada. Si Dios
estamos perdidos. Necesitamos entonces su dirección, su bondad y no olvidarnos de su grandeza y su poder. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta noche por el mensaje. Dice la iglesia, bendice Padre cada decisión que se está tomando. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todas estas cosas que usted nos ha hablado. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si termino de orar, ya puedo ver a su Señor. Pueden tomar así. Hermanos, no se olvide el próximo servicio el jueves. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Así que anímese, hermano, venga a la iglesia, venga a la casa de Dios. Los domingos seguiremos con los cultos a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, hermanos. Esperamos que no haya más cambios en el horario del toque de queda, o sea que el toque de queda empiece una hora más temprana, sino que si sigue así a esa hora, que es lo que es a las 9 de la noche, entonces seguiremos nosotros congregados con mis hermanos domingo en la tarde. Así que, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos